Dios te bendiga, amado hermano, que estás conectado con nosotros cada semana, cada lunes, y que puedes compartir y puedes hablar acerca de lo que Dios está haciendo a través de estos estudios bíblicos en nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano de Adoración y Fe, CECAF. Bienvenidos a su espacio Transformados. Y hemos estado hablando en semanas anteriores acerca del Espíritu Santo como persona, como la tercera persona de la Trinidad de Dios. Hemos estado hablando de los dones del Espíritu, de los frutos del Espíritu, y concluimos la semana pasada hablando de cómo recibir al Espíritu Santo. Y hemos terminado esa serie la semana pasada y hoy vamos a iniciar una nueva serie hablando de los dones, pero de Cristo. Hablando de Jesús, de nuestro Redentor y el único capaz de llevarnos al Padre. Amén. Sabemos, como decíamos a inicio de este tiempo, que el Espíritu Santo nos revela a Cristo y que Cristo nos revela o nos lleva al Padre. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los dones de Cristo. Pastor Henry, bienvenido. Dios te bendiga, Giselina. Y Dios te bendiga a ti que nos está conectando a través de estas plataformas, pidiendo que el día de hoy este contenido sea de bendición para todos nosotros. Amén. Pastor Henry, cuando hablamos de los dones de Cristo, ¿de qué estamos hablando? Tremendo. Para poder conectarnos con una enseñanza, primero tenemos que ver qué dice la Escritura conforme a los dones de Cristo. En Efesios, en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 7, comienza a hablarnos acerca de los dones maravillosos de Cristo. Vamos a leer Efesios 4, versículo 7, que dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque estamos hablando del don de Cristo. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto le llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sí. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y por último a otros maestros. Esto lo hizo, dice la Escritura, según el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, con el fin de edificar al cuerpo de Cristo. Dice el versículo 7, y esto va a pasar hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Algunas versiones dicen a la estatura de un varón perfecto. El varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Y viene lo peor en el versículo 15, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. La pregunta tuya, Giselina, inicial fue, ¿qué son los dones de Cristo? Aquí nos habla a nosotros claramente lo que son los dones de Cristo. Pero vamos ahora a detallarlos, ¿de acuerdo? Así es. El primero que menciona la palabra, ¿verdad? En el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces, la pregunta que queremos hacerle, Pastor Henry, es, ¿qué es un apóstol? Wow, muy controversial, de verdad, muy controversial. Tanto la pregunta como la respuesta. Sí. Y la manifestación de los apóstoles de hoy. Pero antes de que usted responda, Pastor Henry, ¿es controversial en sí misma o es controversial por cómo se han dado las cosas en los últimos tiempos?
Tú lo contestaste. Exacto. En sí misma no es controversial porque en sí misma es la palabra de Dios. Amén, así y esa es. nunca es controversial. Así es. Pero vamos, Lo que lo hace controversial es lo que lo practican. bueno, ¿qué es un apóstol, Pastor Henry? Bueno, un apóstol es un propagador de la doctrina de la fe. Sí. Dice un propagador de la doctrina de la fe. Pero, y es un propagador del poder y del amor de Dios. Tremendo. Yo quiero terminar lo que es un apóstol para después decirte algo. Es así, un apóstol, un evangelizador que tiene la misión de predicar. Tremendo. Te voy a decir por qué me río. Tiene la misión de predicar de Jesucristo, no de ellos. Wow. Repítalo. Tiene la misión de predicar de la obra redentora de Jesús, De Cristo. no de la prosperidad, Uf. no de una unción personal Ay, Dios mío, se está metiendo para ser profundo. vista por hombre, sino de la unción del Espíritu Santo. Dios mío. Y tú sabes que toda unción del Espíritu debe ser manifiesta. Y sí, hay muchos que fluyen en los dones y manifiestan lo que se les fue puesto por don. Como te dije en programas anteriores, Giselina, un apóstol, lo primero que hace para poderse llamar apóstol es que tiene que tener una iglesia. Segundo, tiene que haber plantado varias iglesias y tener una iglesia principal. Y etimológicamente la palabra apóstol significa enviado. Aquí es que voy. La palabra enviado es apóstol y la palabra apóstol es enviado. Ahora, los apóstoles de hoy no van, ellos envían. Ay, Dios mío, qué fuerte está eso. Espérate, Eso es como tomando el lugar del un que apóstol, envía. un apóstol, si vamos a ver al apóstol Pablo como apóstol original y al apóstol Pedro, Pedro fue un apóstol que estuvo sentado en un lugar. Él caminó y hizo todo y se movió, pero no como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el encargado de diseminar, de difundir las iglesias por toda Asia y más allá. Y el apóstol Pablo hizo su trabajo apostólico plantando iglesias. Ay, Dios Escúchame mío. escúchame esto. Aún a distancia cuando no estaba, le escribía sus cartas a los Efesios, a los Corintios, a los Gálatas, O sea que siempre estaba en trabajo constante. edificando directamente a su gente. Nosotros tenemos en las cartas, en la carta de los apóstoles, cómo Pablo sufría por tener 2 y 3 años sin poder volver a aquel lugar donde plantó aquella iglesia. Tremendo. Tremendo. Pero voy aquí. Entonces, lo que pasa, Pastor Henry, es que ahora vemos una línea de apóstoles que no plantan iglesias, pero quieren enseñorearse de iglesias que ya están plantadas. Mira, Giselina, te decía, un apóstol es un enviado a 3 cosas. Primero, plantar iglesias. Sí. Segundo, edificar a la iglesia a través de un mensaje cristocéntrico. Óyeme bien, cristocéntrico. No egocéntrico, sino No, cristocéntrico. Y hablar de 3 cosas en sus mensajes: de la muerte, la vida y la resurrección de Jesús. De Cristo. Amén. Y hoy día los apóstoles lo menos que hablan es eso. Mira, todo mensaje tiene que tener un mensaje de 1 hora. Un ejemplo, que no, tú sabes bien que éticamente un mensaje no puede pasar de unos 30 minutos, 35 como máximo. Depende, si el Espíritu se mete, nos vamos hasta de vigilia. Pero los apóstoles de hoy toman un mensaje de 40 minutos, hablan de Cristo 4 minutos y el resto hablan de sus hazañas Eso está muy en otras fuerte. naciones, lo que hicieron, de lo que hacen con el dinero, supuestamente de las obras de caridad que hacen. Y voy a explicarte. Sí, pastor, pero discúlpeme. Usted está hablando de los falsos apóstoles, porque así como hay falsos apóstoles, que la misma palabra habla de ellos, y vamos a hablar ahora de ellos, de cómo identificar a un voy a falso hablar de apóstol, ellos. para que haya, si existe un falso apóstol, es porque hay verdaderos. Por supuesto. de eso te Porque voy a hablar. todo lo falso viene de algo que es real. Por ejemplo, los billetes falsos no serían tan dañinos si no existieran los billetes verdaderos. Entonces yo entiendo que si hay apóstoles falsos es porque también hay apóstoles verdaderos. ¿O me equivoco? Por supuesto, mire, el Por apóstol, supuesto me equivoco, por supuesto que no.
No te equivocas. Ok. Y para esto tenemos que volver a la palabra. Ok. El apóstol Pablo reseña en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, nos habla claro sobre los falsos profetas. Ay, Dios mío. Y allí él nos habla sobre las características que tenían en aquel tiempo los apóstoles. Y no ha variado nada, Giselina. Sí, porque es que la palabra es la misma. Solo han variado la tecnología, el tiempo, pero sigue siendo el mismo espíritu. ¿Cómo se identifican los falsos apóstoles, Pastor Henry? Número 1, proclaman un evangelio diferente al evangelio de Cristo. Ay, Dios mío, poderoso. Diferente. Porque es que, mira qué pasa. A mí me encanta mucho. La palabra dice en el libro de Oseas que el pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocer la verdad. Conocer la palabra. Y los que la conocían la olvidaron. Dios mío. Aquí voy. Ya en los estudios bíblicos ahí en la iglesia le hemos explicado lo que significaba esto. Pero bien, el tema es que hoy día la gente no quiere leer la palabra. La gente no quiere tener relación con Dios. La gente no quiere levantarse a las 5, a las 3 de la madrugada a establecer un devocional con el Señor, a conectarse con el Eterno. Eso está muy fuerte. Y espera entonces que alguien que dice que se conectó. Ay, Dios mío. Cosa que es dudable, cosa que se puede poner en duda. Y podría ser que sí. Déjame explicarte. Es que no puede ser así. Si tú te conectas, el mismo Dios con el que tú te conectas te va a prohibir que tú des un mensaje diferente al Evangelio de Cristo. Oh, Dios mío, es cierto, es cierto. Lo que quiero decir es que puede que haya un apóstol real conforme al que describe la palabra, que se meta con Dios y que sea una persona auténtica, pero no por esto, aún tengamos en nuestras iglesias apóstoles, pastores, profetas auténticos, no por esto vamos a descansar en ellos para nosotros no tener nuestra propia intimidad con el Señor. Wow. A eso es que me refiero. A mí me gusta hacer este programa contigo porque es que como que el Espíritu nos conecta. Fíjate, la segunda particularidad de un falso apóstol, esto me duele mucho, es que tienen un buen dominio de palabras, pero desconocen la palabra. Ay, Dios mío, repita eso, por favor. Tienen buen dominio de palabra, tienen buen movimiento escénico, buen dominio escénico. Manejan las emociones. Y tienen una excelente dicción, pero no manejan la palabra correctamente. Wow. Quitan cuando le conviene lo que tienen que decir. Y dicen lo que tienen que quitar. Oh, Dios. Entonces, eso lo dice el apóstol Pablo. Mira, y también te lo voy a decir. En el versículo 8 de 2 Corintios 11, sí, el apóstol Pablo hace la reseña de que ellos tienen que ver mucho con el abuso del apoyo monetario. No puede ser. Sí, abusan de aquellos que son columnas financieras en la iglesia. Los nombran, le dan lisonja, pero hasta que dan. Ay, Dios mío. Y eso pasaba allí. Porque el apóstol Pablo, búsquelo aquí, 2 Corintios 11, capítulo 11, versículo 8. Y el apóstol Pablo es categórico. Y eso lo vemos hoy. Y una de las razones por la cual no tenemos las iglesias hoy llenas, atestadas de personas buscando la esencia de Cristo, es porque los apóstoles se han puesto en el lugar de Cristo. Ay, Dios mío, eso está muy fuerte. Muy fuerte. Ya. Tremendo, tremendo. Pero como hemos dicho hace unos minutos atrás, existen falsos apóstoles, pero para que existan falsos es porque hay verdaderos. Y que engañan estos falsos aún a los escogidos, pero no significa que no existen personas con este don de Cristo, estamos hablando de los dones de Cristo, que sean humildes y que sean genuinos. Esto es así. Vamos a hablar ahora del segundo don de Cristo que nos refiere el libro de Efesios, ¿verdad? Sí. Y es el evangelista. Ay, me gusta. ¿Qué es un evangelista, Pastor Henry? Me gusta. Yo. Ay. Debí llamarme Modesto. Sí. Perdonen ustedes que están ahí. Hay que poner un poquito de sentido, de buen humor a esto, ¿verdad? Para que no caiga tan pesado, ¿no? Porque sé que me pasé, sé que empecé muy duro. Perdóneme usted, mi hermano apóstol. No, dele para allá. Mira, el significado bíblico de evangelista hace referencia a un tipo de misionero. Sí. Que es una persona que va de un lugar a otro llevando el mensaje de salvación. Amén. No el mensaje de enriquecimiento, no el mensaje de prosperidad. Sí, un mensaje de salvación. Cristocéntrico, un mensaje sano, pulcro y desinteresado. Tremendo. De hecho, los evangelistas de aquel tiempo, podemos ver en las escrituras
que a algunos se le impedía pedir, recibir algún tipo de ofrenda. A los evangelistas. Algunos, claro. Hay algunos casos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Y también depende que se le impedía, claro. También depende del don. Sí, y de la asignación. Exactamente, depende de la asignación. Eso es así. El apóstol Pablo fue claro y dijo, a algunos le dijo, ustedes están obligados, ustedes deberían hacerlo, pero yo no les quiero ser gravosos. Exacto, y por eso trabajaba. Por eso yo trabajo. Y se fajaba a hacer carpas. Ya lo sabe, y era un fabricante de carpas en un tiempo específico de la semana, y en el otro tiempo lo dedicaba por completo al Señor, y se lo hacía saber a ellos. Ok, ustedes me han sido propicios, me han suplido en algunos momentos, pero no se sientan comprometidos con eso de una manera que esto vaya a estropear su relación con el Señor. Sí, y no significa esto, pastor, que los que vivan de la obra única y exclusivamente, pues lo estén haciendo mal. Todo va a depender de su asignación y del nivel donde Dios los tenga. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso suyo en particular, usted es pastor del CECAF, del Centro Cristiano de Adoración y Fe, pero por la misericordia de Dios, pero tiene su negocio, tiene su trabajo. Sí. Pero no significa esto que todos los que no tienen trabajo en lo secular lo estén haciendo mal. En el caso nuestro, nosotros lo hacemos porque podemos darnos ese lujo, por decirlo de alguna manera, de trabajar para Dios y trabajar también en nuestros negocios personales, en nuestra empresa. Pero, ¿qué sucede? Hay pastores que tienen tantos miembros o tantas responsabilidades dentro de la iglesia, o sus iglesias han crecido de una manera tal que tienen que abandonar su trabajo. Ahora, lo que no vemos bien es que si usted tiene una iglesia pequeña que necesita que usted la sostenga, usted venga y diga que deje todo, si Dios no se lo ha dicho. Pero sí entiendo que ya cuando la iglesia demanda de su tiempo completo, hay que escuchar la voz de Dios. Si es la iglesia, si hay una cantidad de situaciones y de miembros que necesitan ese pastoreo, ese cuidado, entonces yo creo que ahí sí es válido. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de esto, de un apóstol que él trabajaba para sustentarse. Pero otros de los apóstoles, otros no trabajaban fuera de la obra del Señor. El apóstol Pedro, por ejemplo, no trabajaba, pero se dedicaba a administrar la iglesia. Sí, no trabajaba porque cuando pescaba, el Señor le dijo, hey, deja eso. No. Y ven a hacerte pescador de hombres. Sí, pero pero él volvió a la pesca. Llegó un momento donde sintió la tentación y volvió a la pesca. Y ahí volvió Jesús a Pero llamarlo. luego Jesús lo llamó de nuevo. Exactamente. Y ya en este último llamado, él reflexionó. Exactamente. Pero mira, aquí hay, Giselina, algo importante. Con respecto, estamos en los evangelistas. Sí. Pero ya que tú mencionaste otra vez el tema de los apóstoles, nosotros conocemos aquí en nuestro país apóstoles de verdad, apóstoles que llevan mensaje cristocéntrico. Por ejemplo, una de las iglesias más grandes de este país da testimonio de lo que es un apóstol. Porque yo conozco a ese hombre y tú conoces su historia. Un hombre que abandonó su carrera, abandonó su trabajo secular y se dedicó por completo a su ministerio y Dios lo ha respaldado. Y es un hombre que hasta este momento le han tirado por todas partes y no han podido porque Dios mismo lo defiende. Y algo, Pastor Henry, y sé que me estoy saliendo un poquito del tema, pero es necesario recalcarlo, que cuando un apóstol o pastor o profeta, evangelista, etcétera, comete un error, las redes sociales, la gente se hace eco y menciona mucho los errores de estos hombres de Dios cuando caen. Sin embargo, cuando estos hombres de Dios, que no vamos a mencionar nombres, pero todo el mundo lo conoce en este país, cuando estos hombres de Dios genuinos dejan sus carreras, dejan sus buenos empleos, dejan sus buenos trabajos, nadie dice nada, Pastor Henry. Pero, es increíble. A mí me impactó, Giselín, tú sabes que mi vida fue transformada por completo por el Espíritu Santo y usó a un hombre como instrumento, que fue nuestro pastor por muchos años. Y este hombre yo lo vi dejar su carrera musical. Así es verdad. O sea, yo no estuve, ya la había dejado, pero cuando me contaron me llené de satisfacción. Y eso me sirvió de ejemplo a mí. Amén. Para yo dedicar mi vida al Señor, por ver cómo este hombre con una familia... Exactamente. Pero eso no lo dicen. No, eso no lo comentan. Aquí hay muchos hombres en República Dominicana que han entregado su vida y han dejado todo. Dios lo ha respaldado. Y cuando el hombre intenta quitarle su respaldo, Dios hace que el hombre tenga que reconocerlo. Eso es así. Pero así también hay hombres que han dado muy mal testimonio. Muy lamentablemente. Pero la Biblia nos advierte y pedimos a Dios que nos cubra de este tipo de cosas. Pero sí, porque la palabra de Dios dice claramente, el que esté firme
busque no caer. Porque tenemos un enemigo que está constantemente tratando de hacernos tropezar, de hacernos quedar en vergüenza a nosotros los que predicamos el Evangelio. Y con esto, cuando nosotros caemos, señores, el Evangelio de Jesucristo se avergüenza. Por eso tenemos que orar cada día pidiéndole al Señor, ayúdanos a no caer, no queremos ser gravosos, no queremos que tu palabra, que es tan hermosa, tan limpia, se contamine, o no se contamine, porque la palabra no se contamina, sino que se malinterprete por causa de nuestras malas acciones. El apóstol Pablo modelaba el verdadero apostolado cuando decía, porque ya no vivo yo. Aleluya. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Tremendo. Y nosotros, oh, wow, es increíble. Pero vamos a volver otra vez al segundo tema, que es el evangelismo. Mira, sí. Un ejemplo de evangelista en la Biblia. Ejemplo de evangelista. Usted quiere conocer lo que es un evangelista. Váyase conmigo al libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8. Y ahí usted va a conocer lo que es un evangelista. Un evangelista es aquel que cuando está dormido, está despierto en un lugar tranquilo, tomando la siesta. Recibe un llamado de Dios y no le pregunta para dónde voy. No le pregunta con qué me voy. No le pregunta quién me va a recibir. Tremendo. No le pregunta cómo regreso. Si Dios le dijo vete, ese va. Felipe. Aquella historia. Sí, del eunuco cuando el Espíritu le dice vete al camino que conduce camino a Cándase. Y no preguntó mucho. Vete al desierto. Y no mucho, él no hizo pregunta. La Biblia dice que automáticamente ya se encontraba. No bien le dijo el Espíritu, ya se encontraba caminando hacia allá. Ahora voy aquí. Qué bueno. Cuando tú no le dices al Espíritu Santo, cuando tú no le dices al Señor, ¿cómo voy? ¿O cómo voy a regresar? Aquí vemos un ejemplo de lo que es un evangelista. El Espíritu Santo le dijo, llégate a ese carro, ve. Y Felipe solo ejecutó. ¿Y qué pasó al regreso? La Biblia dice que habían caminado un buen rato en ese carro. Cuando el eunuco fue bautizado, aquí hay algo muy especial y ponga atención aquí. En esta historia veo lo que es un verdadero evangelista y cómo Dios se porta con un evangelista. Tremendo. Cuando Felipe ya cumplió su misión como evangelista, el Espíritu, dice la Biblia, que el Espíritu Santo sacó a Felipe de aquel lugar. Ay, Dios mío. Este tema está demasiado bueno, pero ya no tenemos tiempo en este programa para seguir hablando de él. Sí, vamos a continuar en nuestra próxima entrega. Yo soy la pastora Giselina Matos, el pastor Henry Morel. Hasta el próximo Transformados por la Palabra. Amén.